Hola a todos, soy José Ignacio Marín, el facilitador de Best4Soil en España. Con este vídeo presentación quiero mostraros una práctica con la base de datos de Best4Soil. Quiero llegar a crear un esquema concreto de una rotación de cultivos y todo ello pues con la intención de que os hagáis una idea de lo sencillo que es trabajar con la base de datos de Best4Soil y lo rápido que es llegar a elaborar un esquema, una planificación de una rotación de cultivos y también para que os hagáis una idea de la información que podemos extraer de estos esquemas que generamos a través de las bases de datos de Best4Soil. Sabemos que debido a que los patógenos del suelo precisan de una planta hospedadora para poder sobrevivir y también para poder multiplicarse, pues sabemos también que una buena rotación de cultivos, una rotación de cultivos adecuada, es decir, en un orden planificado de los cultivos, siempre sobre el mismo terreno, podemos llegar a evitar la presencia y también la multiplicación y la proliferación de estos patógenos en el suelo. A la vez que estamos también mejorando tanto la fertilidad como la estructura misma y la propia salud en general del suelo. En este sentido, la clave de una correcta rotación de cultivos se encuentra en hacer uso de especies vegetales que no sean buenas hospedadoras para el patógeno que luego podría afectar al cultivo consecutivo. Así lo que conseguimos es que los niveles de inóculo en el suelo sean bajos y de esta manera evitemos o minimicemos los daños en el cultivo consecutivo. Al respecto, pues bueno, también sabemos que el diseño de las rotaciones de cultivo optimizadas suponen un gran reto para cualquier agricultor, para cualquier técnico, para cualquier interesado en hacer una planificación. Este reto es mayor por la multitud de casuísticas posibles. Estas casuísticas nos obligan a diseñar rotaciones de cultivo que sean específicas en función de las necesidades y la situación de cada agricultor, cada interesado, y para ello pues se requiere de unos amplios conocimientos sobre la biología y también la ecología de los múltiples patógenos que podemos encontrar en un suelo. Es por ello que para facilitar este diseño de las rotaciones, a través del proyecto Best4Soil se ha generado esta herramienta informática científicamente revisada y de acceso libre a través de la página oficial de Best4Soil, y es con la que yo voy a mostraros ahora esta pequeña práctica. Como ya os comentaba, el acceso a la base de datos, vamos a iniciarlo desde el primer paso, será a través de la página principal de Best4Soil. La página principal de Best4Soil será www.best4soil.eu. Entraremos en la página y aquí encontramos una variedad de opciones. En primer lugar, puesto que se nos ha abierto la página en inglés, vamos a cambiarla al español. Y bueno, una vez que ya la tenemos en español, vemos que podemos acceder a los vídeos, a las hojas divulgativas y aquí tenemos la pestañita de base de datos. Nosotros pinchamos en la pestaña de base de datos y aquí encontráis en esta página una breve introducción al uso de la base de datos, a esto que yo os voy a mostrar ahora, con unos pasos a seguir, unas pequeñas instrucciones para que seamos capaces de llegar a crear nuestro esquema de rotación de cultivos. En la parte baja vemos que podemos acceder bien a la base de datos de patógenos, que incluye principalmente hongos, alguna bacteria también, incluso algún virus, pero principalmente, como os digo, hongos, o bien a la base de datos de nematodos. Nosotros vamos a acceder a la base de datos de patógenos. Nos debe abrir una ventana como esta que ya se nos ha abierto. Bueno, pues ahora aquí vemos, lo tenemos en lengua española, pero podríamos seleccionar, al igual que el resto de materiales que se ha generado para el proyecto Best4Soil,
entre 22 lenguas de la Unión Europea. Dejamos en español. Y veis aquí unos campos que tenemos que rellenar. En primer lugar, el país. Nosotros, España, en este caso, seleccionamos. Y el tipo de suelo. Pues nos vamos a quedar, por ejemplo, con esta primera opción, suelo franco-arcillo arenoso, ¿vale? Estos dos campos primeros son obligatorios. Si no rellenamos estos campos, no podríamos continuar con la elaboración del esquema de rotación. Y como descripción, que es el nombre del proyecto que vamos a crear, pues yo le voy a poner, por ejemplo, finca viva, ¿vale? Es únicamente como queremos denominar al proyecto que creamos. Pues bien, ahora veis que aquí en la parte izquierda aparecen los cultivos de donde podremos seleccionar cultivos que queremos incluir en la rotación y en la parte derecha los patógenos. En cuanto a los cultivos, vemos que podemos seleccionar entre cultivos herbáceos, un total de 20 tipos de cultivos herbáceos, hortalizas, 29, o también abonos verdes. Nosotros, como vamos a crear una rotación de cultivos, un diseño de rotación de cultivos, con cultivos propios en este caso, del sureste peninsular, ¿vale? Cultivos de producción hortícola intensiva bajo invernadero, voy a incluir una secuencia de cultivos comunes aquí en la zona. Pues, por ejemplo, el pimiento y el melón, o también el tomate y la sandía. Y bueno, pues por incluir otro cultivo más, por si luego, al ver los resultados, creemos interesante incluirlo en la secuencia de cultivos, pues por ejemplo unas judías y unas habichuelas. Y también vamos a seleccionar entre el total de 21 tipos de abonos verdes, vamos a seleccionar algunos de ellos. Por ejemplo, el rábano, un ryegrass italiano, por ejemplo, el sorgo que sabemos que destaca por su contenido en ácido prúsico, en ácido cianhídrico. Y bueno, pues creo que vamos a incluir también unos tagetes y beza también. Ahora que ya tenemos seleccionados nuestros cultivos, si desplegamos aquí en selección de cultivos, vemos que nos aparecen en el orden que nosotros los hemos ido seleccionando. Si quisiéramos cambiar el orden, pues simplemente tendríamos que darle a estas flechitas y así cambiaríamos el orden. Nosotros de momento vamos a mantener el orden que inicialmente hemos seleccionado. Y ahora en este desplegable de patógenos, donde podemos elegir entre 137 patógenos, vamos a hacer una selección, algún tipo de fusarium, pues por ejemplo, si encontramos un Fusarium oxysporum, la forma especializada Lycopersicii, la vamos a incluir, y también algún tipo de homiceto. Vamos a elegir algún Pythium afanidermatum, por ejemplo, incluso también una Phytophthora, que las tenemos por aquí, Phytophthora cassis. De momento no vamos a seleccionar más patógenos, estos 3 patógenos. Una vez que ya tenemos seleccionados los cultivos y los patógenos porque somos conocedores de su presencia en nuestros suelos, pues ya simplemente debemos hacer clic aquí en crear esquema y se nos debe abrir una nueva pestañita donde nos aparece ya el esquema generado. Vamos a hacer una pequeña revisión del esquema, de la información que nos está transfiriendo. Aquí vemos la fecha, el país, descripción, todo lo que nosotros inicialmente incorporamos como información. Y aquí el esquema que nos ha generado. Vemos que es una matriz de doble entrada. Una matriz de doble entrada donde encontramos los cultivos, aquí, y en la parte alta encontramos los patógenos que hemos seleccionado. Como veis, hemos seleccionado Fusarium oxysporum, la forma especializada Lycopersicii. Y lo he seleccionado por ser una forma especializada. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Fusarium oxysporum probablemente sea la especie que más problemas genera a los cultivos hortícolas. ¿Por qué? Porque afecta a gran multitud de especies hortícolas. Pero quería transmitir que no todos los Fusarium oxysporum que tengamos en el suelo van a ser patógenos, ni mucho menos,
Se trata de un saprófito común también en los suelos, solo que algunas cepas han desarrollado una especialización hacia una especie vegetal concreta. En este caso, una especialización hacia el cultivo de tomate. Incluso cuando son incorporados genes de resistencia a variedades de tomate o hacemos uso de variedades de tomate que incluyen ya estos genes de resistencia, hablaríamos de razas de Fusarium oxysporum, refiriéndonos a aquellas cepas que son capaces de remontar las resistencias que provee ya nuestro cultivo de tomate. Se trata de una enfermedad vascular y como tal, pues afecta, claro, al sistema vascular, provocando primero el amarillamiento y la marchitez de la planta para luego ya acabar con la muerte de la misma. Los otros patógenos que he seleccionado, Pythium afanidermatum, por ejemplo, ataca también a un gran número de especies vegetales, pero normalmente en estadio de plántula, provocando lo que conocemos como el damping off. Así, por regla general, a partir del momento en que la planta ha desarrollado hojas verdaderas, de forma natural comienza a ser resistente frente a estas pitiáceas, frente a Pythium afanidermatum en este caso. El otro patógeno que yo he seleccionado es Phytophthora cassici, que es otro miceto, igual que Pythium, no son hongos verdaderos. Principal diferencia en la composición de su pared celular, compuesta por celulosa frente a la quitina, ¿no?, que contienen principalmente los hongos verdaderos, y que también provoca una elevada mortandad en multitud de cultivos también en estadio de plántula, pero en este caso este patógeno también nos puede provocar podredumbre de las raíces y de la base del tallo en plantas de más edad, en plantas más desarrolladas. Las fitóptoras más desarrolladas han ido adquiriendo una virulencia muy grande y una especialización muy definida, de manera que lo que han hecho ha sido también ir perdiendo casi por completo su actitud para la vida saprofítica. Esto lo que quiere decir es que van a necesitar de un huésped susceptible para poder permanecer y multiplicarse en el suelo. Bueno, sigo explicando un poco la información que obtenemos de nuestro esquema creado. Vemos que en esta matriz de doble entrada aparecen colores y símbolos dentro de las celdas. Pues bien, deberemos interpretar la información contenida, reflejada en este esquema, por un lado por los colores de las celdas, que se corresponden a los daños que puedan provocar a los cultivos, desde ningún daño o desconocido a bajo, medio o grave. Estos porcentajes que se incluyen dentro de los paréntesis reflejan a qué totalidad de plantas, qué porcentaje de plantas sería capaz de afectar, o más bien al porcentaje de producción al que podría afectar. Podríamos tener una reducción con una infección grave entre un 36 y un 100% de reducción de la producción. En cuanto a los símbolos, se están refiriendo más bien a la multiplicación. Es decir, si el cultivo o la planta que vamos a tener en el suelo va a favorecer, ya independientemente de los daños que vaya a provocarle, va a favorecer su proliferación o, por el contrario, va a provocar que este patógeno no sea capaz de seguir multiplicándose. Entonces, incluso tenemos una leyenda para el tipo de suelo, ¿vale? Esta leyenda, en función del tipo de suelo, pues a lo mejor son unos daños u otros. En nuestro caso vemos que los tres patógenos afectan por igual en los 5 tipos de suelo entre los que podemos seleccionar para la creación de este esquema. Así vemos cómo Fusarium oxysporum, la forma especializada de Lycopersicis, únicamente afecta y de una manera grave o severa al tomate. Aparte vemos que dentro aparecen 2 circulitos. Nos está indicando que es un hospedador moderado. Esto nos quiere decir que en presencia de tomate, aparte que podamos tener unos efectos, unos daños graves, se va a poder multiplicar el patógeno, ¿vale? Aún más al tratarse
de una infección vascular que el patógeno penetrará, llegará a colonizar gran parte del sistema vascular de la planta, llegando a distintos órganos de la misma, de manera que una vez que haya muerto, tendremos propágulos repartidos por todo el espacio de la planta, por los distintos órganos de la planta. Así vemos que al pimiento y al melón no le afectan, por tanto, en una rotación de cultivos en la que tenemos Fusarium oxysporum, la forma especializada de Lycopersicis, iniciar una rotación con pimiento y melón va a provocar que no tengamos ningún daño y que, bueno, sabemos que estos hongos tienen estructuras de resistencia, las clamidosporas, que pueden aguantar mucho tiempo, pero de esta manera lo que estamos consiguiendo es que no proliferen, no se produzcan más número de propágulos. En cuanto a Phytophthora cassicis, vemos que para la totalidad de cultivos principales que nosotros hemos seleccionado, pues afecta de una manera grave. Aquí lo que vemos es un cuadradito que nos está indicando que es un hospedador, pero que no se ha accedido a información para conocer en qué cuantía, ¿vale? Sabemos que es un hospedador sin cuantificación. Aquí vemos que la inclusión de un ryegrass italiano o de un sorgo no provocaría problemas sobre estos abonos verdes y tampoco provocaría la multiplicación del mismo, puesto que esta rayita nos indica que no es hospedador. Tengo que decirles que esta versión de la base de datos que ahora mismo les muestro la conocemos internamente como la versión 2.0, ¿vale? Lo digo porque, si se fijan, aquí aparecen traducciones que requieren de una corrección. Está hablando cuando encontramos la letra A, que el patógeno puede sobrevivir en los escombros o la enfermedad de amortiguación. Aquí realmente a lo que se está refiriendo es que el patógeno puede permanecer en los restos vegetales y que puede llegar a provocar un dumping off, ¿no? Del que ya me venía refiriendo anteriormente. Lo que les quiero decir es que la próxima versión, la que ya sea la definitiva, esta 3.0, incluirá estas correcciones, así como incluirá otras novedades que ahora me referiré. Vemos que Pition afanidermatum se conocen los daños en melón y también en sandía y, por tanto, pimiento y tomate son desconocidos. Hasta el momento no nos viene diciendo que no vaya a afectarle, sino que hasta el momento no son conocidos. Así, en base a esta información, a estos colores, a estos símbolos y a estas letras, podemos llegar a interpretar si los cultivos que tenemos intención de incorporar a nuestra rotación de cultivos nos van a favorecer o no la proliferación o la eliminación, disminución de propágulos del suelo, del patógeno, o si nos va a provocar daños en los propios cultivos. Asimismo, en esta versión 3.0 a la que me refiero y definitiva, cuando pinchemos sobre la celda, obtendremos información de la interacción que existe entre el cultivo en concreto y el patógeno, ¿vale? Esto ahora mismo no está activo. Si ven, voy a hacer una prueba. Al pinchar nos aparecerá que no hay información disponible, pero yo he preparado aquí un tipo de wiki page, que es como se le está llamando, las wikis, donde obtendremos información. En este caso, bueno, es la interacción entre sandía y Meloidogyne incógnita. Tendremos información de los daños causados, tanto en texto como de forma gráfica con fotografías e incluso medidas propuestas de control. Por tanto, un complemento que reportará una información extra y muy valiosa también a estas bases de datos. Antes de terminar, decirles también, bueno, dos detalles. No seleccionen nunca 70 cultivos, imagino que no tendrán interés en incorporar 70 cultivos distintos en una rotación de cultivos, porque fíjense además el esquema que obtenemos, que es totalmente ilegible.
Por tanto, no sumar más de 30 cultivos, lo mismo con la elección de los patógenos. Podremos seleccionar hasta 137, pero si lo hacemos obtendremos un esquema totalmente ilegible. De este modo, las bases de datos de B4Soil pues, nos deben servir como instrumento de apoyo en la toma de decisiones, un instrumento que ayude tanto a agricultores y asesores a planificar las rotaciones de cultivo, así como al uso de abonos verdes o cubiertas vegetales que sean las más adecuadas y beneficiosas para la salud del suelo, y todo esto en función de las distintas casuísticas de cada productor o cada interesado. Espero que os haya resultado interesante y os invito a que la uséis y a que de alguna manera juguéis y trasteéis y la trasteéis. Todo ello para que detectéis por vuestra mano el auténtico potencial que tiene esta herramienta novedosa. También os animo a que con vuestras observaciones e impresiones participéis en la mejora de esta herramienta para que consigamos convertirla en una herramienta de utilidad real para cualquier interesado en el diseño de una rotación de cultivos que trate de controlar patógenos o nematodos del suelo. Bueno, nada más. Por suelos sanos y mejores cosechas, por nosotros y por las próximas generaciones. Muchas gracias por vuestra atención.